Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues nos encontramos viendo el tema de los eventos y en este vídeo pues seguimos avanzando con los mismos. Vamos a ver en esta ocasión pues qué son los eventos de foco. ¿Qué es esto del foco? Bueno, pues yo creo que todos los que hemos manejado un sistema operativo gráfico, pues aunque no seamos conscientes, hemos estado manejando eventos de foco. Lo explicamos brevemente. Bien, cuando manejamos una interface gráfica, por ejemplo, la que pues, tiene nuestro sistema operativo, pues en el caso de Windows uno maneja lo que son ventanas, ¿no? Si uno abre dos ventanas a la vez en el monitor, como tengo yo ahora mismo, bueno, pues una de esas ventanas es la que tiene el foco. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que está seleccionada. Por ejemplo, ahora mismo entre estas dos ventanas que tengo yo ahora abierta, pues la que tiene el foco es la ventana de la derecha. Y cada sistema operativo pues utiliza una forma gráfica diferente de señalar cuál es la ventana que tiene el foco. Por ejemplo, en este caso lo que hace es, digamos, resaltar, iluminar un poco más la ventana que tiene el foco y, por el contrario, la que no lo tiene, pues la deja un poco más tenue, ¿no? Creo que todos sabemos que si vamos con el ratón, en el caso de Windows, y pulsamos en la barra del título o en cualquier otro punto de la otra ventana, pues cambian las tornas. Ahora mismo pues ha cambiado el foco y la que está seleccionada, la que tiene el foco, es en la que acabo de hacer clic con el ratón y la que ha perdido el foco pues es la otra, ¿no? Y esto que es algo tan natural y que manejamos pues a diario es lo que se denomina pues ganar el foco o perder el foco. En este caso, la ventana de la izquierda es la que ha ganado el foco y la ventana de la derecha lo perdió, pero si pulsamos pues ocurre lo contrario. Y luego, pues una vez que estamos ya dentro de una ventana en concreto, pues en mi caso, vemos que aquí hay varios elementos, hay tanto archivos como carpetas. Y ocurre lo mismo con los componentes o los elementos que aparecen dentro de esta ventana, pues también siempre hay uno que es el que tiene el foco. Ahora mismo el que tiene el foco en mi caso es la carpeta antiguos, ¿no? Y ese foco puede cambiar, y ya sabéis que puede cambiar pues haciendo un clic con el ratón o bien utilizando las teclas de las flechas en este caso, ¿no? Y lo mismo ocurre también cuando nos encontramos, por ejemplo, con un formulario en una página web. Típico formulario donde hay que ir rellenando las casillas de texto con información. Bueno, pues siempre hay una casilla de texto, un cuadro de texto que es el que tiene el foco. Y nos podemos desplazar por ese formulario o bien con el ratón o bien con la tecla tabulador para que el cursor pase de un cuadro de texto a otro. Es decir, el foco cambie de un cuadro de texto a otro. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo manejar los eventos de foco, es decir, cómo hacer que se desencadene una acción cuando un componente pues adquiere o pierde el foco y también cuando una ventana adquiere o pierde el foco. Y para eso pues tenemos que manejar como siempre pues una serie de interfaces y esas interfaces pues traerán una serie de métodos, igual que lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a verlo brevemente. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer es manejar eventos orientados a componentes que podamos tener, por ejemplo, dentro de un marco, dentro de una lámina, pues tendremos que manejar la interface Focus Listener. Esta interface, pues si consultáramos la API de Java, veríamos que trae en su interior que implementa dos métodos, FocusGained y FocusLost. Ya sabéis que una interfaz siempre o interface siempre que implemente más de un método pues tiene su correspondiente clase adaptadora. Aunque en esta ocasión como implementa tan solo dos métodos, bueno, pues tampoco nos ahorramos mucho trabajo, ¿no? Si utilizamos la clase adaptadora. No obstante, la trae, que es la clase FocusAdapter. Ya hemos visto en vídeos anteriores lo que implica y lo que significa una clase adaptadora. Bien, pues estos dos métodos, FocusGained y FocusLost, pertenecientes a la interface FocusListener, lo que hacen es desencadenar una acción cuando el componente coge o adquiere el foco, en ese caso estaríamos ejecutando el método FocusGained, o también desencadenar una acción cuando el componente pierde el foco, en ese caso estaríamos ejecutando el método FocusLost. Y en el caso de que estemos manejando eventos de foco, pero no orientado a componentes, es decir, a elementos que pudiera haber dentro de un marco, cuadros de texto, botones, etcétera, sino que estuviéramos manejando eventos directamente con ventanas, pues sería exactamente igual. Lo único que cambia es el nombre de la interface, el nombre de los métodos y el nombre de la clase adaptadora, porque son otros, ¿no? Pero en ese caso, en el caso de que estemos manejando ventanas, bueno, pues tendremos que manejar
o implementar la interface Window Focus Listener, que trae en su interior dos métodos, Window Gained Focus y Window Lost Focus. En el caso de que queramos desencadenar una acción cuando una ventana coge el foco, pues tendremos que manejar o implementar el método Window Gained Focus. Y en el caso contrario, en el caso de que queramos desencadenar una acción cuando una ventana en concreto pierde el foco, pues entonces tendremos que implementar el método Window Lost Focus, ¿no? Y también trae su clase adaptadora correspondiente, que es la clase Window Adapter. Bueno, pues una vez visto esto, que es bastante sencillo, pues vamos a hacerlo ya con un ejemplo práctico, como siempre. Vamos a empezar por ver los eventos de foco orientados a componentes. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser crear un ejemplo sencillo donde habrá un marco que tendrá una lámina y esa lámina pues va a tener unos elementos nuevos que todavía no hemos visto y que vamos a empezar a ver dentro de poco, que son pues los denominados JText, es decir, cuadros de texto, ¿no? Va a haber dos cuadros de texto y vamos a hacer que cuando un cuadro de texto, uno de los dos, da igual, coja el foco, pues se desencadene una acción, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tengo la clase preparada. Evidentemente, pues falta por confeccionar toda la parte relativa pues, a estos eventos que estamos mencionando, pero de momento, ¿qué es lo que tengo? Un marco y ese marco pues tiene una lámina que está vacía, ¿no? Entonces esto deberíamos de saber ya perfectamente cómo implementarlo y qué es lo que quiere decir cada una de estas instrucciones. Si yo ejecuto el programa, pues aquí está nuestro marco. Aparece con unas dimensiones en concreto, una posición en concreto que le he dado con setBounds y luego hay una lámina. Lo único que ocurre es que esa lámina no tiene nada en su interior, por eso el marco pues parece como vacío de contenido, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer es agregar a la lámina de este marco dos cuadros de texto, por ejemplo uno debajo de otro. Para ello vamos a tener que ver cosas que no hemos visto hasta ahora y que profundizaremos en ellas dentro de poco, pero todavía no voy a entrar de lleno en lo que son componentes swing, ¿no? Pero vamos a agregar, como digo, dos cuadros de texto. Entonces haremos que, por ejemplo, cuando el primer cuadro de texto pues, pierda el foco, se desencadene una acción. Para eso vamos a tener que hacerlo de siempre. Vamos a tener que determinar cuál es nuestro objeto fuente de evento y cuál es nuestro objeto oyente del evento, ¿no? Lo que hemos hecho en los vídeos anteriores. Bueno, pues vamos a ello. Una vez que ya hemos visto que tenemos el marco con su constructor y la lámina, pues ¿por dónde podríamos continuar? Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar por agregar estos componentes, estos cuadros de texto a la lámina. Luego entonces lo que tenemos que hacer es introducirnos dentro del método paintComponent que tenemos dentro de la clase que hereda de JPanel, es decir, en nuestra lámina. Y pues lo primero que tenemos que hacer es invalidar el layout. El layout es algo que todavía no sabemos lo que es y que dentro de muy poco lo sabremos. El layout es la disposición que tienen los elementos dentro de una ventana. Es decir, cuando nosotros tenemos una ventana o un marco y vamos a agregar elementos en su interior, Java por defecto esos elementos los coloca en una posición en concreto. Y concretamente, si no recuerdo mal, lo que hace es, si agregamos un elemento, lo centra justo pues arriba en el centro, ¿no? Y si agregamos dos, pues esos dos elementos los deja centrados. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser invalidar este posicionamiento que Java le da a los componentes dentro de un marco, dentro de una lámina por defecto. Es decir, invalidar el layout. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace con un método que es el método setLayout y introduciendo en lo que serían los argumentos de este método el parámetro null. Y con esto, bueno, pues le decimos que el layout está vacío o está invalidado, con lo cual ya no hay colocación por defecto. Esto quiere decir que a partir de ahora yo puedo colocar los elementos donde me plazca, ¿no? Que es lo que pretendía. Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues el siguiente paso sería el siguiente. Tenemos que crear dos cuadros de texto. Y para crear dos cuadros de texto tenemos que utilizar una clase que hasta ahora no la hemos visto, que es la clase JTextField. Esta clase permite construir, elaborar, fabricar, ¿no? Cuadros de texto. Vamos un segundito a la API, creo que es una buena idea para ver esta clase. Bueno, pues aquí tenemos la clase JTextField. En vídeos anteriores hemos llegado a ver la clase JButton. Bueno, pues este es un componente más perteneciente al paquete javax.swing. Entonces esta clase hereda de JTextComponent, que a su vez hereda de JComponent. Esta clase de JComponent, JComponent, ya la hemos visto en otras ocasiones. Bueno, pues para construir un cuadro de texto observamos que esta clase debería de tener, además de los campos de clase, etcétera, los constructores.
y vemos que tiene sobrecarga de constructores, es decir, tiene varios constructores. Nosotros vamos a utilizar el primero de ellos, que es el más sencillo, que lo que hace, como podéis observar, es construir un nuevo campo de texto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues volvemos a Eclipse y lo que voy a hacer es dentro de esta clase, pero fuera de lo que sería el método paintComponent, crear dos variables objeto pertenecientes a la clase JTextField. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. JTextField, a la primera variable pues la voy a llamar, por ejemplo, cuadro 1. TextField bien escrito porque la T de text pues debe de ir con mayúscula. Ahí estamos. Y luego pues otro segundo cuadro, JTextField, al cual vamos a llamar, por ejemplo, cuadro 2. Bueno, pues con esto ya hemos creado dos variables objeto de tipo JTextField. Esto es como el que crea dos variables de tipo string, ¿no? Y una vez que hemos hecho esto, pues ya ahora sí podemos introducirnos nuevamente dentro del método paintComponent e instanciar estas dos variables pertenecientes a JTextField de la siguiente forma. Le decimos que cuadro 1 pues va a ser igual a new text field, JTextField, perdón. Es decir, utilizamos el constructor por defecto que hemos visto hace un instante en la API, sin argumento ninguno, y hacemos lo mismo con cuadro 2. Es decir, cuadro 2 es igual a new JTextField. Y con esto pues ya tenemos instanciados los dos cuadros de texto. Bien, ¿por qué he declarado la variable fuera del método paintComponent y luego he instanciado esas variables dentro del método paintComponent? Bueno, pues simplemente por el tema de ámbito de variables, ¿no? Yo voy a necesitar en el futuro acceder a estas variables objeto pertenecientes a JTextField desde otros métodos diferentes de paintComponent. Si yo hubiera declarado estas variables dentro de paintComponent tendrían un ámbito local, es decir, valdrían solamente dentro del método paintComponent. Y si fuera a acceder a cuadro 1 y a cuadro 2 desde fuera de este método, no podría hacerlo por su ámbito local. Sin embargo, al declararlas en lo que sería fuera del método paintComponent, pero dentro de la clase, el ámbito pues es ámbito de clase. Eso quiere decir que siempre y cuando yo esté dentro de la clase lámina foco, que es como se llama nuestra lámina, pues podré acceder a estas variables. Y como es algo que voy a hacer en el futuro, pues por eso he tenido la precaución de hacerlo ya. Bueno, pues una vez que hemos instanciado estos cuadros de texto, los cuadros de texto están creados, pero como hemos invalidado el posicionamiento por defecto que le da Java a estos elementos, diciéndole setLayout null, pues tenemos que darle tanto tamaño como posición a estos cuadros de texto. Y eso lo hacemos con el método setBounds, que lo hemos utilizado pues en multitud de ocasiones para darle posición y dimensión a una ventana y también se puede utilizar para darle posición y dimensión a un JTextField, ¿no? A un cuadro de texto. Y lo hacemos de la siguiente forma. Cuadro 1.setBounds. Y aquí, bueno, pues vamos a decirle, por ejemplo, que nuestro cuadro va a estar en x120 y 10. Va a tener un ancho de 150 y va a tener un alto de 20, ¿no? Y con esto ya hemos posicionado el primer cuadro. Hacemos lo propio con el segundo, es decir, cuadro 2.setBounds y lo mismo, pero vamos a colocarlo en otra posición. Este lo vamos a colocar, por ejemplo, en 120, es decir, la misma X, pero un poco más abajo, con lo cual la Y se tendrá que incrementar 50 y le vamos a dar exactamente el mismo ancho y el mismo alto. Entonces, con esto están construidos los dos cuadros de texto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer es agregarlos a la lámina, ¿no? Luego entonces tenemos que utilizar el método add que ya hemos utilizado en otras ocasiones para decirle add cuadro 1, es decir, agrégame a la lámina pues el primer cuadro de texto y luego pues add cuadro 2 para que haga lo propio con el segundo cuadro de texto, ¿no? Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, deberíamos de tener nuestro marco con los dos cuadros de texto, con lo cual si pulsamos en el play, fijaos como efectivamente aquí están. Estos JTextField, que es la primera vez que vemos, pues son los típicos cuadros de texto donde uno pincha y puede escribir lo que quiera, ¿no? Y luego, pues, si os habéis dado cuenta, yo intuitivamente ahora acabo de moverme de un cuadro a otro utilizando la tecla tabulador. Por ejemplo, nada más entrar en este marco, vemos que aparece el cursor parpadeando en el primer JTextField, en cuadro 1, que sería el primero, ¿no? Bueno, pues este es el que tiene el foco ahora mismo, ¿no? Si yo escribo, el foco aún está en el primer cuadro, pero si yo ahora utilizo el ratón o la tecla tabulador para irme al siguiente cuadro, aquí han ocurrido dos eventos. El primer evento es que cuadro 1 ha perdido el foco y el segundo evento es que cuadro 2 ha ganado el foco, porque ahora el foco está en el segundo cuadro, ¿no?
Bien, pues lo que pretendemos es desencadenar acciones cuando ocurran estas cosas, por ejemplo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo pues, puede ser muy diverso. Se me ocurre a bote pronto validar una dirección de email, es decir, típica interface donde se nos pide que introduzcamos en un cuadro de texto una dirección de email y si esa dirección de email pues no lleva ninguna arroba, como por ejemplo la que acabo de escribir yo ahí arriba, pues que nos diga que esto es incorrecto. ¿Y cuándo nos tiene que decir que es incorrecto? Que esta dirección no está bien porque le falta la arroba. Bueno, pues nos tiene que decir eso cuando nosotros terminemos de escribir la dirección y el cuadro pierda el foco. Es decir, cuando nos desplacemos de este cuadro a otro componente, como por ejemplo el cuadro que aparece a continuación, pues en ese momento debería de decirnos, oye, aquí falta algo, ¿no? Esta dirección no es correcta. Luego entonces deberíamos de programar pues lo necesario para detectar si está la arroba ahí o no lo está, y esto lo hicimos a principio de curso, en el evento en el método, LostFocus, que se va a invocar, va a ser llamado cuando el cuadro 1 pierda el foco. Vamos a verlo sobre la marcha. Bueno, los cuadros ya están agregados, ¿no? Bien, pues ahora necesitamos, pues, como siempre, el objeto fuente del evento y también el oyente. Entonces, tal y como hemos hecho en vídeos anteriores con los diferentes eventos que hemos ido viendo, ahora tocaría crearnos una clase a continuación que sería la clase oyente, ¿no? Que implementaría en ese caso la interface Focus Listener. Pero, ¿qué ocurre si yo esa clase la creo a continuación? Bueno, pues si yo aquí, por ejemplo, y lo voy a ir haciendo, si yo me creo una clase a la cual voy a llamar, por ejemplo, pues lanzafocos, por llamarlo de alguna forma. Y esta va a ser la clase oyente, es decir, va a ser la clase que implementa pues la interfaz Focus Listener. Pues hasta aquí parece que todo bien, ¿no? Bueno, primero, vemos que nos marca un error al crear la clase oyente porque no hemos agregado a nuestro programa el paquete correspondiente al que pertenece la interface Focus Listener, ¿no? Fíjate que al posicionar el ratón encima, Eclipse nos lo dice, nos dice que tenemos que importar el paquete, que es el paquete java.awt.event. Luego entonces, bueno, pues mira, podemos utilizar a Eclipse para que lo importe, con lo cual el error desaparece ya de Focus Listener porque nos ha debido de importar, voy un segundito arriba del todo, el paquete que le hemos indicado, ¿no? Aquí está. No nos ha importado, nos ha importado solamente la clase Focus Listener perteneciente a este paquete. De esto ya hemos hablado. Si queréis, podéis quitar lo que sería la clase, agregar el asterisco o dejarlo como estaba. Y luego, bueno, pues vemos que todavía nos marca otro error y pues ya deberíamos de saber a qué corresponde. Este error lo marca porque no tenemos implementados, creados, los métodos pertenecientes a esta interface. Luego entonces lo que tenemos que hacer es implementarlos. O bien te vas a la API y los miras y los programas, o bien pues le dejas a Eclipse que haga el trabajo sucio. Si te posicionas con el ratón encima del error, fíjate que nos dice que tenemos que implementar esos métodos. Con lo cual, bueno, pues le dejamos a Eclipse que los implemente él con los comentarios de turno. Fíjate cómo nos implementa los dos métodos que mencionábamos al principio, ¿no? Focus Gained, Focus Lost. Bien, cuando ocurre un evento de foco, bueno, pues se construye un objeto de tipo Focus Event. Ese objeto de tipo Focus Event se almacena en el parámetro, en el argumento de Focus Gained o en el parámetro o argumento de Focus Lost. En el caso de que un componente que esté a la escucha gane el foco, pues se va a ejecutar este método, Focus Gained, y en el caso de que pues, un objeto que está a la escucha pierda el foco, pues se va a ejecutar este otro, Focus Lost. Dicho esto, ya tenemos aquí nuestra clase. Ahora nos encontramos con un problema, y es el que hacía mención hace un instante. Yo, dentro de estos métodos, es muy probable que necesite acceder a estos objetos, es decir, a nuestros marcos. Y esto es un problema porque estos objetos pertenecen a una clase diferente, ¿no? Luego entonces aquí recurrimos al concepto de clases internas que vimos en su día. Si yo necesito acceder desde esta clase, que va a ser la clase oyente, pues a los objetos cuadro 1 y cuadro 2, pues una de las alternativas que teníamos era hacer que la clase oyente, en este caso lanzafocos, sea una clase interna, es decir, sea una clase que está dentro de LaminaFoco, que es nuestra lámina. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es seleccionar todo este código, lo cortamos, esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores, y lo que hacemos, por ejemplo, a continuación del método paintComponent,
lo podríamos poner también al principio, esto es indiferente, pues pegamos, edición pegar o control V, y hacemos que esta clase sea interna, y ya que es interna conviene encapsularla con el modificador de acceso private. Con lo cual ahora tenemos una clase, la clase oyente, dentro de otra, que es la lámina. Esto nos va a permitir poder acceder desde el método FocusGained y el método FocusLost a los objetos cuadro 1 y cuadro 2 porque pertenecen a la clase padre o clase externa, mejor dicho, ¿no? Si este concepto no se entiende, pues recomiendo que retrocedáis en el curso y os repaséis los vídeos donde hablamos de las clases internas. Bien, una vez que hemos hecho esto, yo creo que el siguiente paso sería determinar, dentro de lo que es, voy a ejecutarlo otra vez, dentro de lo que es nuestra interface, cuál de los dos componentes es el que va a estar a la escucha del evento que corresponda, del evento del foco. Y el objeto que va a estar a la escucha va a ser el primer cuadro. Y bien, para poner a la escucha nuestro objeto, pues tal y como hemos visto en vídeos anteriores, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para empezar tenemos que crear una instancia de la clase oyente, que va a ser lanzafocos, ¿no? Luego entonces aquí le diríamos lo siguiente, lanzafocos, por ejemplo a esta instancia vamos a llamarle el foco, es igual a new lanzafocos, y con esto pues ya tenemos creada la instancia perteneciente a la clase oyente. Y una vez que hemos hecho esto, bueno, pues ahora sí lo que hacemos es decirle que nuestro cuadro, es decir, cuadro 1, pues tiene que estar a la escucha. Luego entonces utilizamos el método addFocusListener y como argumento del método addFocusListener pues utilizamos la instancia de la clase oyente, el foco. Con lo cual, pues con esto ya hemos puesto a nuestro objeto cuadro 1 a la escucha. Y una vez que hemos hecho esto, pues vamos a ver si funciona, porque ahora tenemos que programar qué tiene que hacer este componente, este cuadro, cuando pierda el foco, focus lost, y cuando lo gane, focus gained, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a programar dentro de focus lost para que cuando pierda el foco, por ejemplo, nos saque un mensaje en pantalla, en consola, ¿no? Y vamos a decirle lo siguiente, system.out.println, has perdido el foco. O mejor, bueno, iba a decir he perdido el foco, da igual. Quedaría mejor he perdido el foco, ¿no? He perdido el foco y una vez que hemos hecho esto, pues ponemos el punto y coma correspondiente y si no estoy equivocado, si no se me ha pasado nada, que espero que no, el ejemplo ya estaría completo, ¿no? Con lo cual, si pulsamos en el play, pues aquí tenemos nuestro marco con los dos elementos. Cuando el cuadro 1, que es el de arriba, pues coja el foco, no ocurre nada. No ocurre nada porque no hemos programado nada en FocusGained. Ahora bien, cuando el cursor pase de este elemento a otro, pues por ejemplo al que tenemos abajo, o bien con el ratón, o bien utilizando la tecla tabulador, debería de ejecutarse lo que hemos programado en FocusLost, con lo cual debería de imprimir en consola, voy un segundito a mostrarlo, has perdido el foco. Bueno, pues sin querer, al ponerlo en segundo plano ya perdió el foco y lo puso, ¿no? Vamos a repetirlo, le damos al play. Aquí tenemos el elemento, quería ponerlo así para que vierais el código de FocusLost. Al ganar no ocurre nada, pero ahora, si yo, por ejemplo, con el ratón pulso en el de abajo, pues al perder el foco se ejecuta este código, ¿no? Bueno, pues así es como funciona el evento de foco, ¿no? Con los métodos FocusGained y FocusLost. Bueno, pues me gustaría completar este ejemplo y elaborarlo un poquito más, por ejemplo, para realizar lo que he mencionado hace un instante, ¿no? Para que introduzcamos una dirección de correo electrónico en el primer cuadro y simplemente al irnos al siguiente cuadro, pues ya nos diga si esa dirección de correo electrónico pues es correcta o no es correcta. Y para ello pues tendremos que utilizar pues, cosas que ya hemos ido aprendiendo durante el curso. Al comienzo del curso, pues cuando estuvimos manejando los strings, si recordáis, hace ya tiempo, creamos un ejemplo que evaluaba una dirección de email. Bueno, pues sería trasladar ese código que hicimos en su día al método FocusLost. Pero como digo, esto lo voy a dejar para el próximo vídeo porque si no este se va a extender más de lo necesario. Así que, pues os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces.